Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, gracias, dale. Este, este, tiene alguna duda o alguna pregunta de cómo hacerlo, pero no sé, pues, tenemos que dicen que el acompañamiento es necesario para todo tipo de emprendimientos. ¿Qué más? Hay tres personas más escribiendo. Guiar, desarrollo, proyectos, orientar, problemáticas, resolver, favorece el bien común. Una persona más está escribiendo. Vamos a dejar que termine y termina. Ok. Ah, no, todavía no. Pero de nuevo, muchas gracias a todos y a todos los que están aquí. Gracias por unirse a la comunidad y por querer apoyar a más emprendedores. Muy bien. Y la última pregunta, como puedes ver aquí, temas de guiar, temas de monitorear, temas de desarrollar, este, y ya. La última pregunta que tengo es personal y básicamente es, ¿qué los motiva a estar aquí el día de hoy? ¿En qué les motiva a unirse a la comunidad de mentores? ¿Qué les motiva a apoyar a más emprendedores de impacto social? Y me da mucho gusto porque tenemos un grupo muy diverso. Tenemos gente aquí que se dedica a temas de emprendimiento, gente que está en temas académicos, gente que está en temas empresariales. Tenemos participantes ahí de varios lados y también tenemos a miembros del equipo. Estoy viendo aquí que está Jukari, que está Ale, este, quizá Jocelyn se conecta más al ratito, esperemos. Tenemos gente de otros países. Tenemos a Ana, que está allá en Ecuador. Gracias por estar acá. Y también al profe Fabián, que está en Canadá. Y de diferentes estados también. Mariano ahorita está en el Estado de México. Lalo está en Celaya. Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Por propósito, coadyuvar, bien común, compartir, poder aprender y contribuir. Muy bien. Vamos a tomar un poquito esto. Y vamos a pasar. Va, sí, súper. Nada más ahí para ponerles más o menos cómo va a estar la agenda del día de hoy. Ya hicimos el icebreaker. Ahorita va a hacer la introducción y bienvenida. Después la actividad de intercambio con el profe Fabián. Dudas y preguntas y conclusiones simples. Y disculpen por eso. Ya. Entonces, pues sí, bienvenidos. Y profe, Matosas, lo dejo con usted para que nos comparte un poco de su perspectiva de por qué es importante este tipo de proyectos e iniciativas para apoyar a más emprendedores sociales. Usted es el profe Matosas, que no necesita introducción, pero si ustedes no lo conocen, pues lo han visto por primera vez, él era ex seleccionado nacional de Uruguay para el equipo de fútbol, por muchos años. Y seguro ustedes conocen a Pelé. Entonces Pelé en México 86, cuando le tocó jugar y ganar la Copa del Mundo acá, pues jugó contra Uruguay. Y el central que le tocó cubrir a Pelé fue al profe Roberto Matos. Entonces, él se ha dedicado muchos años a temas de desarrollo de las habilidades, no solamente físicas, sino también mentales, y de aprendizaje, sobre todo en los últimos años. Está trabajando muy fuerte con jóvenes y niños de todas las edades para ayudarlos a aprender cómo pensar de una manera más crítica y más creativa, y el mindfulness. Entonces, el profe Matosas nos ayudó muchísimo desde que empezamos, desde el primer lanzamiento del primer proyecto en 2018, diciembre, noviembre. Ahí estuvo, y siempre que venimos a Veracruz, venimos a verlo y a obtener un poco de su aprendizaje y de sus ideas. Entonces, profe, lo dejo para que comparta con los Sí, demás. muchas gracias, Andrés.
Un gusto que me hayas invitado. No sabía que tenía que dar yo la bienvenida, pero bueno. Me interesó mucho una pregunta que hay en tu página en Beneficio Global y que nos compete a todos y que además forma parte de los propósitos de cada quien. ¿Por qué nos levantamos cada día? Personalmente, no le encontré respuesta hasta una edad donde la reflexión empezó a formar parte de mi día a día. Una reflexión en forma que comienza cuando me encontré con gente que pensaba, interesada en crear un mundo intelectual y emocional diferente al que yo viví en mi infancia y primeros años de juventud. Educadores que me marcaron la vida porque querían aportar conocimientos que hicieran darnos cuenta de que todos poseemos habilidades, competencias y sobre todo talento. Algo que hoy puede ser común, pero que hasta hace 20 años atrás no se tenían los elementos para afirmar que cada uno es lo que sabe, puede y quiere aportar cada día. Me interesó saber las maneras, cómo podemos ayudar al desarrollo de niños y jóvenes con metodología, sin invocar al tan manido e insuficiente échale ganas. Y hoy puedo decir que existo, como lo pregunta tu página en Beneficio Global, para orientar a niños y jóvenes que piensen por sí mismos, a que encuentren sus propias respuestas, a descubrir dentro de sí los recursos que les permitirán construir su propia vida. En definitiva, a desarrollar su persona hasta donde ellos se animen. Y les preguntaba, y las preguntas, a lo mismo que la que haces tú en Beneficio Global, que invito a niños y jóvenes, ustedes incluidos, dos preguntas que hago permanentemente y que yo no las respondí hasta muy avanzada edad. Una, ¿quién me propongo ser? No, ¿qué voy a hacer? Y la otra, ¿qué sentido tiene para mí la vida? ¿Por qué estas preguntas? Porque niños y adolescentes hoy en día tienen que responder situaciones y no saben de qué manera encauzarlas. Por ejemplo, tienen presión en la escuela, con los padres, no tienen claro hacia dónde van, tienen presión de los grupos con los que ellos se relacionan. A los adolescentes no les gusta, por ejemplo, hablar de sus padres y sobre todo, los adolescentes no tienen claro de qué manera funciona nuestro cerebro para sacar todo eso que el cerebro nos aporta para buscar dirección y empezar a construir una vida diferente. ¿De qué manera niños y jóvenes se enfrentan al bullying? ¿De qué manera están enfrentando la adicción a las drogas? Y sobre todo, la peor droga de todas de hoy en día, que son las redes sociales. Hoy en día los niños están dedicando a las redes sociales entre 5 y 6 horas. Pero no solamente en México, es general. Es una encrucijada que no sabemos de qué manera atacarla para hacerles ver el inmenso daño que se están haciendo. Otro gran problema que tienen niños y jóvenes, no saben comunicarse, siendo la comunicación la habilidad más importante de la vida. Lamentablemente, nos han enseñado a leer, a escribir y a hablar. No nos han enseñado lo que necesitamos ahora, que es aprender a escuchar. Escuchar para comprender, no para responder. Entonces, les agradezco
a todos ustedes que están haciendo esfuerzos para ver de qué manera aportan talento, sabiendo que talento es que todos los tenemos. Aunque no tenemos talento para todo, talento es de qué manera cada uno de nosotros aporta valor a lo que sabe, puede y quiere hacer. Y ustedes están aportando muchísimo valor. Gracias, Andrés, por la introducción. Gracias, profe, a usted por las palabras. Y de verdad, gracias por su apoyo. Gracias por el apoyo de cada uno de los que están aquí. O sea, la verdad, en diferentes años, en diferentes momentos, de diferentes maneras, pero todos han puesto un granito de arena y la verdad, los agradecemos mucho por creer en nosotros y por seguir sumando poco a poco. Entonces, vamos a proseguir. No quiero hacer esto tan largo, solamente quiero mencionarles ahí algunas cosas rápidas, para que estemos con la misma sintonía y ya después de eso podamos como que eh, entrar. Pero bienvenidos a los que acaban de entrar, y de verdad muchas gracias por estar aquí. Pero sí, los jóvenes y los niños son nuestro principal sector donde tenemos proyectos para apoyar en diferentes sectores, en diferentes aspectos, con diferentes emprendedores y también proyectos que nosotros hacemos. Entonces, lo que dice el profe Montes está como muy relevante en ese contexto. Entonces, gracias por querer apoyar a más emprendedores que están haciendo cosas positivas. Aquí hay gente de diferentes lados, de diferentes países, de diferentes organizaciones, y perdón si me faltó el logo de alguno de ustedes, hay que pedírselos. Pero de verdad, pues gracias por estar aquí en este momento, se les aprecia mucho la Rosy, por estar aquí. Este, Hola, Marcial. Bienvenidos. Entonces, de verdad, se les agradece mucho que estén aquí y queremos ahí, sí, siguen mucho ganas. Entonces, ya nos conocen, estamos ahí, hemos evolucionado, empezamos desde dar cosas gratis para estudiantes y hoy ya estamos en ayudando a socios de otras partes del mundo a expandirse a México y también a hacer otros proyectos en otros lados. Entonces, el trabajo ha ido como avanzando y cada vez más y más trabajo, gracias a Dios. Entonces, yo creo que esperemos que en las próximas, en los próximos años, pues van a seguir escuchando de nosotros en diferentes temas, en diferentes estados y quizás diferentes países. Como ya saben, uno de los proyectos que estamos haciendo va a ser la conferencia de HEC Montreal Social Business Creation en Bangkok en abril. Ahorita les voy a platicar rápido de eso. Estas son algunas de las personas que están aquí ahorita con nosotros, que nos han estado apoyando en el equipo este año en diferentes cosas. Gracias por su atención, por su participación, por su tiempo. De verdad que es invaluable y nos ha ayudado muchísimo a mover las cosas. Gracias Lalo, gracias Ale, gracias Violeta, gracias Hukai, gracias Jose, Shanat, Paola y José Luis. De verdad, sin ustedes esto solo sería un sueño y no se movería tan rápido como se está moviendo. De verdad, se les agradece muchísimo y estoy muy, muy, muy agradecidos y honrado de tenerlos aquí. Y también a nuestros patrones fundadores que desde el principio creyeron con nosotros cuando estábamos muy chiquitos y ahí hicieron el crowdfunding para ayudarnos a constituir legalmente. Pues aquí tenemos a dos, tenemos al profe Acosta y a Rosy y a Jesús también está en la comunidad de mentores, pero no sé si ya se conectó, pero todavía no. Pero sí, gracias por seguir involucrados a través de los años y por no parar el dedo del renglón, se les agradece mucho. ¿Qué más? Pues sí, ya en estos años, en diferentes proyectos, hemos impactado a diferentes personas en diferentes estados y esperemos que tengamos un impacto más sostenible y no solamente, este, pues de una vez en algunos proyectos, ¿no? Sino tengamos como más sistemas de seguimiento y mejores sistemas de medición de impacto para realmente ver qué tanto se está beneficiando positivamente a la gente o no y si hay algún impacto negativo. Yo creo que esa es una de nuestras áreas de mejora que tenemos que hacer en este año, al igual que vamos a profesionalizar la fundación, vamos a pasar a una mesa directiva y vamos a estar como haciendo cosas más interesantes y más profesionales. Pues bueno, no voy a hacer esto más largo porque el tiempo es de Fabián. Porque él, gracias a Fabián, estamos aquí el día de hoy. Esto lo pueden ver en nuestro sitio web y algunos ya lo conocen, algunos de nuestros aliados y demás. Sí, sí, no me quiero meter tanto en eso.
Bueno, esos son algunos de los proyectos actuales, más brevemente, con la comunidad de mentores, con Social Business Creation, los de Canadá, ayudarlos a crecer, en temas de educación, en temas de ayudar a los jóvenes a encontrar su pasión, con la HUB, en temas de... Queremos hacer una comercializadora de productos como de corazón. Apenas está en su etapa inicial. Y pues sí, tenemos un sueño de hacer un social business de una residencia estudiantil en Lobe. Hay varias cosas que se están moviendo, algunas en etapa inicial, otras que ya están cerradas y avanzan. Entonces, pues sí, ahí está un poco. Para que se den a la idea, se actualicen. Y si en algún momento, oye, Andrés, me gustó, me llamó la atención esto, quiero saber más, ya saben, platicamos en otro momento, pero ahorita es para lo de la mentoría. Y pues sí, o sea, por favor, los que no hayan terminado el registro, por favor, llénenlo para que nosotros podamos tener todos sus datos y así sea más fácil hacer el vínculo con los emprendedores. Y en las próximas semanas les va a llevar un mensaje y un correo diciéndoles, oigan, ¿sabes qué? A este emprendedor le solicito mentoría en estos aspectos porque vieron que su perfil tiene esto y sus experiencias tienen esto, le puede servir. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de hacer la logística, de hacer las reuniones y demás para que ustedes no se tengan que preocupar por este, gastar tiempo en eso y que se les saque más a su experiencia y a su servicio de mentoría y de apoyo. Y pues sí, va a haber un formulario de retroalimentación que no debe tardar más de 5 minutos para entender que también se hizo, qué tan puntual fue, qué tan efectivo fue, etcétera, etcétera, por ambos lados, qué tan desgastadas ha hecho el emprendedor, fíjense, y ya después, pues, seguir repitiendo estas sesiones con al menos una semana de anticipación para que se puedan agendar y se pueda como organizar las cosas. Y si Fabián nos los permite, quizá una vez al mes o algo así, se haga una reunión mensual y de como seguir compartiendo experiencias, mejores prácticas, recursos. Y la intención es que también aquí hay una red de personas y profesionistas de otras partes del mundo y que están interesadas en aportar a proyectos. Pues sí, vamos a hacer una plataforma en línea donde puedan ver sus contactos, donde puedan ver sus perfiles, donde puedan ver sus cosas y puedan utilizarlas para colaborar y como vincularse unos con otros. Entonces sí, ya para darle apertura a Fabián. Pues la verdad es que Fabián tuvo muchísima apertura, lo que conocí ahorita en abril, mayo, cuando vino a dar una conferencia a la Universidad Veracruzana, que literalmente se titulaba de mesero a maestro. Y una vez que fuimos a Montreal y platicamos con él, Jukar y yo, y tuvimos ahí una cena que estuvo muy, muy amena, muy, muy honesta, muy humana. A mí siempre desde la primera vez me ha gustado mucho la manera en que Fabián se expresa y comparte, como, pues, sabes que pues yo o sea, hice lo que pude y me arriesgué y encontré la manera de llegar a Canadá y llegar a un puesto muy alto en temas de sector corporativo y luego me realicé a mi familia y me fui al lado de academia y ahora quiero apoyar a más mexicanos a que pueden llegar más lejos. Entonces yo creo que como que vinculo mucho con esa manera como muy humana y humilde de hacer las cosas a pesar de la posición donde está. Entonces, te agradezco Fabián, por donar tu tiempo y esfuerzo y ayudar a más mexicanos y latinos a crecer y a que tengan más oportunidades en Canadá. Entonces, y por ayudarnos a profesionalizar. Entonces, él también nos invitó a Jukar y a mí a hacer un proyecto de inmersión en mejores prácticas para generación de propuestas de valor y desarrollo de liderazgos. Entonces, si Dios quiere, para desarrollo de este año y quizá el próximo año implementar, empezar a llevar personas a Canadá que aprendan experimentalmente de él y de lo que aporta el lugar. Entonces, sí, aquí lo dejo con Fabián y entonces, no sé si quieres que deje la pantalla ahí o que te ponga a ti en Spotlight o si tienes alguna presentación, pero aquí estamos para interactuar y conocernos y que fluya. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por recibirme hoy con ustedes. Es un gran placer, es un honor estar aquí, poderme dirigir a ustedes. Vamos a tratar de hacer una plática más que una ponencia, ¿no? Me gustaría más una plática, intercambiar puntos de vista. Y bueno, quiero decir que nunca pensé compartir el escenario con alguien tan renombrado como el profe Roberto Matosas, ¿no? O sea, y ahorita que lo estaba escuchando, y evidentemente me vino a la mente
los campeonatos del mundo y lo que decíamos de Pelé y lo que le tocó marcarlo y cosas por el estilo, pues chequé también su ficha, ¿no? Con quién jugó Peñarol, River Plate, etcétera, 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 con Diablos Rojos del Toluca, con el San Luis, y entonces me dije rápidamente, ya sé por dónde vamos a iniciar esto, ¿no? Eh, Porque algo que me sonaba ahorita en la cabeza es que diferenciemos correctamente lo que es un mentor. O sea, creo que eso es muy, muy importante y va a ser como la piedra angular de nuestra discusión hoy, ¿no? O sea, saber qué es un mentor verdaderamente y después lo llevaremos al emprendimiento. Entonces, profesor Matosa, si usted me lo permite, en algún momento voy a intervenir con usted, voy a Claro que pelotear, sí. vamos a decirlo así, por decirlo Adelante, eh, adelante, muchísimo gusto. y qué gran honor compartir un escenario con una persona como usted, donde Muchas yo gracias. tengo mucho que aprender de una persona como usted. Bueno, pues rápidamente me presento, creo que lo voy a hacer muy, muy, muy breve, ¿no? Porque no quiero cansarlos con esto, pero tal vez les va a dar una idea de lo que me pueden preguntar, de lo que podemos pelotear entre nosotros para que podamos avanzar. A ver, me defino rápidamente. Yo soy mexicano, soy exportado por decisión propia a Canadá en el año 2000, perdón, 2001. Ya se me cuatropean los cables, 2001. Decido irme al país de hoja de Maple y bueno, pues emprender una nueva aventura por acá, ¿no? En ese 2001, la verdad es que no tenía ni idea, ¿para qué les digo? No, 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 yo tenía una idea que iba a ser esto, iba a llegar, no tenía ni idea de lo que iba a ser. Según yo iba a estudiar un MBA y después me iba a regresar a México y bueno, la vida te va llevando, te va llevando, te va llevando. Supongo como le pasó algún día al profe Matosas, ¿no? Que nace en aquel lugar precioso que tuve la oportunidad de conocer, que es Uruguay, y jamás se imaginó que iba a terminar con residencia en el puerto de Veracruz, ¿no? Porque dicen que solo Veracruz es bello, entonces ahí se quedó. Entonces, así Así te es. lleva la vida, ¿no? En ese andar me he encontrado con coaches y me he encontrado con mentores, para empezarlo a decir de esta manera. Yo generalmente les llamo ángeles, ¿no? Pero creo que los ángeles verdaderamente son, para mí son mentores y de ahí me quiero agarrar para empezar a definir lo que es uno y lo que es otro. Para mí esto es fundamental. Es fundamental que podamos diferenciar claramente qué es un mentor y qué es un coach. Entonces, ahí voy a empezar a pelotear con usted, profesor Roberto Matosas. Profesor Sí, Matosas, yo le voy a decir, oiga, sí. profesor, mire, usted hablaba ahorita de los niños y tenemos un punto en común. Yo lancé aquí en Montreal, Canadá, una iniciativa que se llama Mi Primer Día en la Universidad, que tiene por objetivo eh, evitar la deserción escolar y dar una visión del amor de los estudios de nivel superior a niños y jóvenes desde las edades más tempranas, es decir, la primaria y la secundaria, ¿no? Esto viene a mi mente porque en Canadá ustedes podrían vivir con prácticamente cualquier oficio o profesión y vivir muy bien. Entonces, contrario a lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, en donde va uno a las universidades con la esperanza de poder realizarse financieramente, ¿no? Y también profesionalmente. Y dije bien financieramente primero porque desafortunadamente así se ve, no debería ser así. Eh, Aquí no, no es necesario. Entonces, ustedes podrían ser, una persona puede ser plomero, puede ser electricista, puede ser mesero y vivir bien económicamente toda su vida. Pero entonces esto hace que no vean otras expectativas para los cuales a lo mejor ellos tienen mucho potencial, los niños y los jóvenes. Y no lo descubren porque vivimos en un mundo en donde, como en el fútbol, hoy nos vamos con el mejor postor y no forzosamente con la mejor camiseta o la que mejor nos va. Y digo el fútbol porque está el profe Matosas, podría ser cualquier deporte hoy en día, ¿no? Esto me lleva entonces a decir, ¿saben qué? Vamos a armar una iniciativa en donde los chicos puedan también ver el amor de la universidad. Entonces puedan ver qué es la universidad y puedan ir hacia adelante y puedan experimentar y de ahí podamos evitar la deserción escolar. Ahí hay un punto en común, lo quería mencionar con el profe Matosas. Y siempre he estado muy implicado con la niñez porque tengo dos hijos, Diego y Daniela.
pero también porque estoy consciente que la niñez es el periodo más corto de la vida del ser humano y entonces tiene que ser el más feliz. Y es determinante en todo lo que sigue. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos vivido como adultos versus lo que vivimos como niñez o adolescencia es muy poco, es muy poco. Y es muy determinante en la vida del adulto. Y entonces ahí hay algo formativo, ¿no? Al estar con ustedes escuchando, perdón, al profesor Matosas, rápidamente saqué las fotos. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya vi. Y miren, con esto les quiero dar lo que yo pienso de un coach y lo que pienso de un mentor. Y quiero que el profe Matosas me diga después qué piensa de lo que yo digo y que complete usted, profe Matosas. Yo creo que se va a estar muy interesante. Este es mi hijo Diego cuando tenía Diego por ahí de los 5 años de edad, ¿no? Su primera bicicleta que le compró su abuela. Y vean, no sabía cómo avanzar esta bicicleta. Está completamente nueva. Era la primera vez que él subía y entonces él trataba de hacerla avanzar y era entre la fuerza, la técnica, no podía avanzar. Yo sé andar en bicicleta, la bicicleta es algo que me gusta mucho, ¿sí? Que puedo decir que lo domino bien y que sé o puedo enseñar a alguien a andar en bicicleta, tal como lo hice con mi hijo Diego, ¿no? Entonces, a base de esfuerzo, pues bueno, le dije a Diego que tenía que aprender a subirse, aprender a pedalear. Vemos ahí la cara de esfuerzo de un niño, ¿no? Que hoy es un adolescente. Y después, bueno, ya un pequeño campeoncito que se sentía apto para poder andar en bicicleta con todas las protecciones que se deban hacer. Y hasta la fecha, pues él sabe andar en bicicleta. Y vuelvo a decirlo, yo conozco cuáles son las técnicas de la bicicleta, conozco cuáles son los aspectos de seguridad. He andado en bicicleta, ¿no? Entonces, técnicamente sé cómo transferir eso y qué es lo que se tiene que hacer para poder aprender a andar en bicicleta. Pero ¿qué pasa cuando eres no el profe Matosas, sino Fabián Moreno con dos patas cuadradas, ¿no? Dos pies cuadrados. Y entonces cuando te pasan el balón, te dicen, pásamela a la izquierda y tú le pegas a la derecha y rompes un vidrio, ¿no? Y cuando te dicen, rompe el vidrio, se la pasas al contrario y se anota gol donde no tiene que anotar, ¿no? Es decir, cuando no eres tan bueno en el soccer y no aprendiste técnicamente el fútbol y cuando no eres el crack que tú pensarías algún día ser, ¿no? Yo personalmente nunca lo pensé. El fútbol me gusta verlo, me decepciona hoy mucho en muchos aspectos, sobre todo lo que está pasando en México, pero a lo que quiero llegar con esto es que, contrario a la bicicleta, yo no sé cómo enseñar fútbol, técnicamente hablando. ¿Sí? No podría decirles muy bien, salvo cosas muy, muy básicas, si había que pegarle verdaderamente al balón por aquí, por acá, para que salga con cierta trayectoria. Eh, Tengo cosas, pues como todo chico que jugó en la calle, básicas, como todo chico que jugó en las canchas llaneras de tierra, básicas, pero no como la bicicleta. Y entonces un día me tocó el coachar a este niño, que es mi hijo, en el fútbol. Y dije, ¿y cómo lo coacheo? Pero había algo muy interesante. Aquí, en la bicicleta, él quería aprender. En el soccer, yo lo metía a que jugara y él no quería. Y yo no sabía cómo motivarlo. Y ahí está la clave, cómo motivarlo, ¿sí? Antes de enseñarle técnica. Y si se dan cuenta, estamos ahí en una pista de atletismo porque pues yo corría en carreritas muy cortas de 100 metros, siempre me gustaron. Y jugué fútbol americano y yo dije, pues con esto tengo que hacer algo. Y entonces lo hacía correr y lo hacía hacer bailarinas como hacen en el fútbol americano y ve y viene. Pero no nada más me hice el coach de Diego, sino me hice coach del equipo de los niños donde jugaba Diego, porque ningún papá lo quería tomar. Y dije, "Puta, ¿qué paquete me aventaron? ¿No? Y todos decían, no, pues porque usted como mexicano debe saber jugar fútbol, ¿no? Te ven como mexicano y sabes jugar fútbol en Canadá. No es cierto, no, para nada. Pero tomé el papel y lo tomé muy en serio para motivar a un grupo de niños. Y de 15 partidos, solamente perdimos dos y acabaron ganando su campeonato. Yo aquí
yo no les enseñé técnicamente a hacer mucho, les puedo asegurar. Es más, les puedo decir que el papá de este niño en el centro, el que está exactamente en el centro, de los abajo, que está Hola, seguimos en viendo punto. la foto de tu hijo, la Ah, de la... caray. A ver, espérame tantito. Vuelvo a compartir. Comparto toda la pantalla. Miren, es que lo que les quería mostrar, entonces no se vieron las otras fotos. No, esperen, ya estoy en las fotos de mí. Ahora sí, ese. A ver, vuelvo a compartir otra vez toda la pantalla. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahí está Diego aprendiendo a, a jugar soccer sin que su papá le enseñe a jugar soccer, sino a correr en una pista. Tiene todo y nada que ver, ¿no? Aquí es cuando les decía que ya es un campeoncito en su bicicleta. Aquí es donde él estaba tratando de subirse a la bicicleta, donde estaba haciendo, no sabía cómo darle, pero yo sabía cómo decirle para que lo hiciera, pero estaba motivado y vean su cara, ¿no? Bueno, aquí yo no sabía verdaderamente qué hacer. Y la otra foto que les quería mostrar, que ahorita se me fue, es esta, la siguiente. Denme un minuto porque la cerré por error. Perdón, eh, perdón. Ah, ahorita la encuentro muy rápido. Y me disculpo, cuando me dijiste que no estaba viendo, le di clic a cerrar la pantalla, porque quiero que vean la cara de los niños, creo que es importante, creo que habla por sí misma. Y después le quiero hacer una pregunta al profe y que él me ayude a decir si estoy en lo correcto, si estoy equivocado desde un punto de vista él deportivo y yo desde un punto de vista de emprendimiento en lo que estoy diciendo. Un momentito, por favor. La quiero nada más encontrar. Ah, ya la encontré, me parece. Ya encontré estas, ya las encontré. Bueno, eh, no encuentro la foto que había yo abierto, por alguna razón ya la encontré, perdón, ya la encontré, aquí está. Ahora sí, este es el equipo de los chaparritos. eh, y si alguien me preguntara cómo le hicimos para que ganaran simbólicamente ese campeonato, porque no había copa, no había muchas cosas, pues les diría, me convertí en un mentor para ellos sin saberlo. Y me ayudé de un coach. El chico de aquí en medio, el niño de aquí en medio, era el crack del equipo. Él era buenísimo, ¿sí? El chico que está al lado, a su izquierda, eh, ese niñito, o sea, era terrible. Hacía todo lo que le decías que no hiciera, ¿sí? Mi hijo Diego anotaba gol en su propia portería. Los dos chicos de arriba eran súper amigos, se ponían a platicar a la mitad del campo y había que hacerlos correr. El niño de la derecha le pasaba la pelota al crack de aquí en medio y ellos jugaban muy bien. Y el otro defendía todo lo que viniera. Y entonces, de repente yo me empecé a preguntar, ¿cómo motivar un equipo aquí? ¿No? Y entonces empecé a preguntarles, no a los papás, sino a los niños por qué estaban ahí. Y unos verdaderamente me dijeron, el de en medio, porque yo quiero anotar goles. Y otros me dijeron, porque yo quiero ser portero y tenía tres porteros. Y entonces les dije que teníamos que tener tres porteros, uno en cada poste y uno en medio, pero que los de los postes no podían agarrar la pelota con las manos porque si no, no tenían paleta de hielo al final del juego. Y a los otros dos les dije, ustedes platican mucho, perfecto, tienen que estar platicando, pero a la hora que estén platicando se tienen que decir qué es lo que van a hacer para que los otros no vengan con la pelota hasta acá. Bueno, se me ocurrieron 30,000 cosas, pero antes de cada juego platicaba con los niños.
Y trataba yo de, es muy difícil porque son niños muy pequeños, es muy difícil jugar un mentor, ¿me entienden? Pero lo que yo trataba era como inspirarlos, ¿sí? Entonces era como ayudarles a alcanzar una pelota más alta, cómo correr lo más rápido posible, ¿sí? Pero sobre todo, poder gritar al inicio y al final, todos con las manos unidas, que habíamos jugado muy bien y al final había siempre, en francés decimos una paleta de hielo, se dice un popsicle, y entonces yo decía, popsicle, y los chicos salían corriendo. Y ahí es donde acaba de decir el profe Matosas, hay que tener un motivador. ¿Por qué te levantas? Y yo creo que es importante desde el inicio saber por qué te levantas, por qué vas a algo. Y entonces eso pasa con los emprendedores. ¿Por qué están ahí? Y nos preguntamos mucho cómo ayudarles y qué técnicas y cómo ayudarles en el financiamiento. No, ¿por qué estás ahí? ¿Qué te motiva? Y eso para mí es fundamental hoy porque si hablamos del soccer, y ahí lo voy a decir con mucha distancia porque tengo aquí un experto enfrente de mí. Desde la época en que el profe Matosas jugó y estaba Pelé, siempre ha habido gente con toque divino. Podríamos hablar de Pelé, podríamos hablar de Maradona, podríamos hablar hoy de Messi, ¿no? De Hugo Sánchez, gente que tiene el toque. Pero también hay gente que no lo tiene y está ahí. Pero la realidad es que hoy se tienen mucho más herramientas, mucho más forma de entrenar, está mucho más profesionalizado técnicamente el soccer, pero realmente, mentalmente, ha avanzado. Y esto pasa también en las universidades. Tenemos mejores aulas y tenemos mejores equipos y tenemos mejores didácticas, pero ¿realmente estamos transformando las mentes? Para mí, en lo que acabo de decir se encuentra la clave entre lo que es un mentor y lo que es un coach. Profesor Matosas, me gustaría escucharlo. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que el mentor fue amigo de Odiseo y cuando Odiseo se va de viaje, le pide a Mentor que le enseñe todo lo que él sabe a Telémaco, que era su hijo. Desde mi punto de vista, es más importante un coach que un mentor. ¿Por qué? Porque la tarea del coach es tener habilidad para preguntar y que la persona busque por sí misma lo que va a hacer. El coach no da consejo, el coach no es terapia. Al coach no le interesa el pasado de esa persona, que es lo que le puede interesar a un psicólogo. Al coach lo que le interesa es la persona de hoy para adelante, pero que tiene que tener la habilidad de saber preguntar. Con respecto a lo que tú decías con los niños, de qué manera poder motivarlos. Mira, nadie motiva a nadie. Uno se motiva por curiosidad, porque está buscando algo, pero nadie motiva a nadie. Lo único que más puede hacer uno, como tú lo dijiste, es inspirar. Y cuando uno más inspira, cuando empieza a preguntar, la persona empieza a pensar y empieza a buscar sus propias maneras de actuar. Lo que más necesitamos hoy en día son coaches en cualquier actividad. En el trabajo, ni se diga. Y también con los profesores y con los maestros. Por eso, si encontramos un gerente, un profesor, un maestro que cuestione, es oro molido. Es decir, estamos hablando del cuestionamiento socrático de hace 3000 años, tiene más importancia para mi punto de vista que el mentor. El mentor enseña, el coach enseña a aprender. Muchas gracias, profesor. Se completa con lo que acabamos de decir y efectivamente yo voy a completarlo desde un ángulo distinto. Creo que son dos roles que son complementarios y que es importante distinguirlo. Efectivamente, creo que el preguntar es necesario. Yo también coincido, creo que los coaches tienen que saber preguntar y creo que eso es lo primero que yo aquí había escrito dentro de Esa lo es la que... habilidad más importante del coach, aprender a preguntar, porque nadie quiere consejos. Además, el consejo no sirve para nada.
Eso es bien interesante también, y coincido con el profesor Matosas. A mí luego me preguntan, curiosamente está ahorita mi sobrina aquí, me gustaría que escuchara lo que voy a decir, porque me dice repetitivamente desde hace 2 semanas, oye Fabián, bueno, me dice tío, oye tío, eh, ¿tú qué me aconsejas? Y no saben cómo me frena ya el puro hecho de que, mira, ¿tú qué me aconsejas? Porque coincido con el profe Matosas, yo no puedo aconsejar, primeramente porque las trayectorias, los escenarios de vida son distintos, entonces esas variables hacen que lo que yo pueda decir tal vez pierda cierto valor, pero lo que sí puedo hacer y es hacer que ella se autocuestione. Y eso para mí es muy importante. Llevar a alguien al autocuestionamiento es fundamental. Y para mí eso en emprendimiento se llama empatía emprendedora. Es decir, tenemos que generar empatía con la persona que queremos llevar a otro o ayudarle a que vaya más bien o acompañarlo para que pase a otro nivel. Esa empatía es fundamental y esa empatía va antes que acompañar, antes que coachar. Tenemos que saber comprender y tenemos que saber preguntar para entender, pero también tenemos que hacer que la persona se cuestione a sí misma. Curiosamente, no nos cuestionamos tanto como debiéramos. A veces afortunadamente porque pasaríamos mucho tiempo sin pasar a veces a la acción, pero es muy bueno que podamos autocuestionarnos y nuestro rol, antes que nada, es cuestionar. Yo estoy de acuerdo con el profe Matosas. Por eso, Fabián, ahí está el maestro Jorge. Al maestro Jorge hay que preguntarle si los estudiantes que él tiene son cuestionadores o no. Gracias, profesor. Mire, sí, muy difícil. En la actualidad yo tengo más de 30 años de ser docente y veo que las características de los jóvenes han ido cambiando. Eh, Hace muchos años sí eran más cuestionadores y tenían como que más interés. Y ahora yo creo que por los recursos tecnológicos que hay, pues ellos son más autónomos muchas veces y tratan de buscar a través de la internet, ¿verdad? Respuestas, pero ya en el salón de clases difícilmente cuestionan, difícilmente se hacen preguntas. Creo que ha ido cambiando un poco la característica del estudiante, al menos Eh, universitario. Es muy interesante, profesor Jorge. Yo evidentemente soy profesor a nivel universitario y voy a completar y tal vez hasta diferir un poco. ¿Ok? Efectivamente, yo estoy de acuerdo que el estudiante ha cambiado, pero la pregunta es hasta dónde nosotros hemos cambiado como docentes. Exacto. Y entonces nos hemos quedado, yo siempre le digo a mis colegas cuando estamos en el mismo debate, dicen, no, es que no escuchan o tú no les haces escuchar. No, es que no vienen a clase, pues no vienen porque pues a lo mejor no te encuentran interesante, es que a lo mejor ya no eres interesante. Se aburren Sí, en clase. sí, o sea, hasta dónde nuestros estudiantes han evolucionado, por decirlo así, o cambiado, para no decir evolucionado, cambiado, y nosotros nos quedamos en el modelo antiguo. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando empieza la clase, le digo que la clase no es mía, que lo que detesto siempre es un monólogo. Les digo, mi rol es hacer converger la experiencia, el conocimiento y las visiones, las ideas y las percepciones que ustedes tienen en un punto común. En ese punto común para que después como un elemento central vuelva a explotar. Esto en innovación pues habla de convergencia, divergencias, ¿no? Entonces, Por eso, siempre Fabián, la pregunta que viene es, ¿por qué el maestro se quedó, se durmió en los laureles? es bien ¿Por qué está interesante. dormido en los laureles? Porque tenemos que tener en cuenta que la educación es una ciencia, pero sigue siendo un arte. Y Completamente. al que tenemos que preparar es al artista, pero el artista se quedó, se durmió. Es súper interesante. Fíjense que todo esto está dentro del mentorado. No sé si lo están viendo, porque es muy importante lo que vamos a hacer para llevar gente que quiere emprender a otro nivel. Si se dan cuenta, o sea, es gente que tiene talento, que tiene
el ímpetu, las intenciones, las ganas. Y nosotros, como lo decía el profesor Matosas al inicio, a él lo marcaron ciertos profesores, a mí también, pero también ciertos profesores o ciertos coaches pudieron habernos lanzado o jalado hacia abajo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí porque lo que estamos nosotros trabajando o nuestra materia prima es un ser humano. Es un ser humano que tiene aspiraciones, percepciones, que tiene sentimientos, que tiene visiones de la vida que no nos pertenecen y que no son forzosamente las nuestras y que las nuestras no son las de ellos. Entonces, eso hace muy complejo verdaderamente poder llevar a un ser humano en cualquier esfera en la que estemos trabajando a otro nivel, porque ese mismo nivel a veces uno mismo no lo tiene. Y por eso yo hablaba de los niños que me permití coachar. Yo no tenía un nivel en el soccer, o sea, ellos si hubieran sido más grandes, tal vez me hubieran cuestionado y me hubieran dicho, ¿y cómo me dice usted que le pega hacia el balón si usted nunca le pegó un balón? Claro que le pegue, no, pero bueno, no, estoy exagerando la nota, ¿no? Como dicen los periodistas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy, muy importante, entender al ser humano que tenemos enfrente de nosotros. Curiosamente, hoy antes de entrar a esta plática, estaba yo escuchando un podcast de un basquetbolista español, se me va ahorita el nombre, eh, que jugó en la selección española y él dice que nunca había encontrado su lugar hasta que un coach, una persona le dice, bueno, ¿y por qué no te vuelves basquetbolista? Pero es que yo no soy bueno encestando. Dice, pero eres bueno defendiendo. Eso es bien importante. Hacer que la persona encuentre su lugar. Pero hacerlo es muy difícil. Entonces, más bien es ahí donde entra el rol de este coach mentor, que ahorita voy a seguir diferenciando eso desde mi perspectiva, para hacer que esta persona encuentre ese lugar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle los escenarios, ¿sí? Y llevarlo hacia la técnica adecuada. Pero tenemos que saberlo leer, tenemos que saberlo entender. Profesor Matosas, ahí le voy a hacer una pregunta técnica que creo que usted va a ser el astro respondiéndomela, ¿no? En el fútbol, el jugador tiene que estar en la buena posición, en la posición que le va lo mejor, ¿no? Y a veces creo que los técnicos eh, forzan lo que el jugador no es naturalmente. En emprendimiento pasa a veces igual, tal vez sin darnos cuenta. No estoy diciendo que el técnico sea forzosamente malo, sino sin darnos cuenta. ¿Sí? Y no entendemos lo que el jugador o lo que el emprendedor es de manera natural. ¿Usted qué opina, profesor Matosas? Yo creo que no es fácil contestar esta pregunta. Lo que pasa que también en el fútbol pasa lo mismo que en la educación. Los entrenadores de fútbol cuestionan poco y el que cuestiona, por lo general, está relegado no en un equipo de grandes estrellas, sino en uno que deja la huella en el jugador para toda la vida. Pongo un ejemplo. Todos conocemos a Guardiola, al Klopp, a ese alemán, el otro francés, pero a mí un entrenador que le deja una huella al futbolista de por vida es uno que ahora está trabajando con la selección de Uruguay. Es argentino y se llama Marcelo Bielsa. Para mí, un hombre muy talentoso, un hombre muy inteligente y que además con argumentos hace una conferencia de prensa y los periodistas tienen que decir, basta, ya no hable más porque tiene rollo para más de un par de horas. Entonces, no es lo mismo el entrenador de un equipo de fútbol que un gerente o que un maestro o que un profesor. Son profesiones distintas, pero todas requieren de una cosa, que la gente aprenda a pensar y que se responsabilice por su propio aprendizaje. Es decir, en el fútbol, hoy en día, preparar mentalmente a un deportista, ¿es tarea del entrenador o es responsabilidad del deportista?
Me gusta mucho la respuesta del profe, porque esto nos lleva al segundo punto que yo quería atacar. El primero quiero cerrarlo. Quiero cerrar el primer punto para ir verdaderamente atando cabos. El primer paso en el acompañamiento de emprendedores es entender, cuestionar y observar. Es fundamental. Es la persona quien cuenta y no el proyecto. El proyecto puede cambiar y va a cambiar. Fabián, Sí, lo que tenemos que tener en cuenta que el siglo XXI tiene una característica fundamental, que es el aprendizaje. Y ustedes me dirán, pero eso es más viejo que la mamá de Tarzán. Sí, es viejo, mamá. Pero las estadísticas nos están diciendo que solamente 3 de cada 10 personas quieren seguir aprendiendo. ¿Y por qué no quieren seguir aprendiendo? ¿Por qué, por ejemplo, en las empresas o en cualquier lado que llaman a alguien para dar una plática o un taller, una conferencia, por qué la gente no está interesada en el aprendizaje? ¿Y por qué tenemos que darle una plática a una gente que no quiere plática? Por lo tanto, mi conclusión es, las pláticas, las conferencias y los talleres hay que dársela a la gente que quiere. Si en una empresa uno hace una invitación y le dice, miren, va a haber una plática, va a venir Fabián y el profesor Jorge, van a decir, no, se van a anotar 3 y hay 40. A esos 3 hay que darle la plática. Porque esos 3 son los que van a llevar a la empresa adelante. Y va a haber algunos que se van a contagiar, porque esos 3 están contagiando algo. El resto seguirá igual, pero tenemos que leer la cartilla. Si no hay avance, se tienen que ir. el profe Matosas acaba de tocar otro punto que voy a abordar un poquito más tarde. Entonces, eso para mí es muy importante y creo que coincidimos, se dan cuenta desde diferentes perspectivas y experiencias. Lo primero fue el cuestionar, y yo llevaría ese cuestionar al entender a la persona que tenemos adelante de nosotros, que es el emprendedor. Lo primero que tratamos de hacer es entender un proyecto. Error, entendamos a la persona. El proyecto viene después. Después de esto me gustó mucho que se mencionó autodisciplina. Esto lo me acaba de enseñar el profe Matos. Dije, me da el puente para seguir a lo que iba yo a decir. Efectivamente, si no se autorresponsabiliza y no se autodisciplina a los emprendedores, en cuanto los soltemos, todo se va a caer. Ahí voy a ir a otro ámbito. El problema, Fabián, es que no tenemos el concepto claro de lo que es disciplina. Completamente de acuerdo, y a veces nosotros mismos no somos disciplinados las personas que acompañamos o que coachamos. ¿Qué es para ti autodisciplina? Para mí la autodisciplina es la capacidad de seguir un método, ¿sí? Que uno se impone o que se traza para poder llegar eventualmente a un objetivo. Bien. ¿Sí? Entonces, Y, es creo un, que y siendo el valor más importante de la vida, para mí, no lo entrenamos desde que el niño tiene 2 años de edad. completamente, y si completamente, ¿Cómo queremos emprendedores? ¿Cómo queremos gente autónoma? ¿Cómo queremos gente independiente si no preparamos a la gente para lo único que les va a pedir la vida? Que se valgan por sí mismos. ¿A través de qué? A través de haber entrenado los hábitos de vida desde que tiene 2 años de edad. Porque a través de entrenar los hábitos de vida, de hacer las cosas por uno mismo, uno va formando eso que necesitamos durante toda la vida y que está muy mal entrenado, que es el carácter. completamente, estoy completamente de acuerdo, y la autodisciplina viene con una gran dosis de automotivación. Esto Sí, es fundamental. fundamentalmente en la autodisciplina tenemos que saber que nos vamos a encontrar con 3 personajes que nos van a golpear la puerta todos los días y tengo que estar preparados para enfrentarlos. 1, la pereza. 2, la confianza en mí mismo. Tenemos muchas dudas, no creemos en nosotros mismos. Y 3, el peor enemigo de todos, el miedo.
aunque desconocemos que hay dos clases de miedo, el miedo amigo y el miedo enemigo. Miedo amigo, me encañonan por la calle con un revólver y me dicen dinero y plata. Si no se lo doy, me puede pegar un tiro. Miedo amigo me hace prudente. Pero con lo que tenemos que luchar todos los días es contra el miedo enemigo, las creencias que traemos desde niños y estos tres personajes que golpean todos los días la puerta. Pereza, falta de confianza, porque tengo una autoestima bastante bajita, y el miedo. ¿Cómo hacer para que la gente aprenda a enfrentar esos tres obstáculos todos los días? Si no lo ha aprendido desde niño. Y voy a abordar un poquito ahorita lo del miedo desde un ángulo del emprendimiento, que creo que es muy importante a la hora de mentorear o de acompañar. Eh, ahí ya voy a empezar a salir, me voy a dar mi punto de vista. ¿Okay? En lo que yo hago, yo digo siempre que acompaño. Nunca digo que mentoreo y nunca digo que coacheo. No me defino como ninguno de los dos, me defino como alguien que acompaña. Y eso me gusta mucho, porque creo que el acompañamiento es eso. El acompañamiento, Característica fundamental de coach, acompañar. completamente, completamente. Salvo que el coach tiene que tener también a veces una técnica. Y yo a veces no soy muy técnico, como lo dije hace rato con el fútbol. La técnica se me escapa, ¿no? Y entonces el coach tiene que tener una dosis técnica también. La técnica fundamental del coach, tú la mencionaste, es la empatía. Sí, claro. ¿Qué sentimiento me está enviando esta persona cuando me habla? Y tengo que transmitir ese sentimiento. Oye, sí te notas preocupado. Oye, estás nervioso. Oye, estás temeroso. ¿Qué crees que puedes hacer? Pregunta. Pero, Fabián, creo que la gente se está aburriendo porque estamos hablando nada más nosotros dos. Hay más gente que quiere opinar, Fabián. Eso era lo que yo iba a decir ahorita también. Entonces, Hay más gente que quiere opinar y que tiene quiero, puntos de vista interesantes. quiero darles la palabra a todos porque me interesa mucho. Voy a mencionar 3 puntos sobre los que quiero que continuemos esta charla. Ya hablamos la importancia de entender antes que nada, de cuestionar. Estamos hablando mucho de la importancia de generar una autodisciplina. ¿Sí? Y una automotivación en el emprendedor, y eso es bien difícil, lo tenemos que trabajar. Miren, les damos cómo hacer plan de negocio, modelos de negocio, cómo buscar financiamiento, pero no generamos hábitos de disciplina, y eso es fundamental, porque en el momento que los soltemos del programa, ahí es donde ellos van a correr por ellos solos y generamos esos buenos hábitos. ¿Sí? Y voy a ir con el último porque me llamó mucho la atención el miedo. Y el miedo, quien ha escuchado algún día mis conferencias, yo lo defino como esto, ¿no? Para vencer el miedo, piensa siempre que el no ya lo tienes. El miedo es un bloqueador porque nos da miedo a ser rechazados. Uno de los mayores problemas que tenemos es el rechazo. Si vemos a los niños, oye, ve a pedir esto, no, porque no lo quiere hacer porque se siente que va a ser rechazado o que lo va a hacer mal. Si le hacemos entender al emprendedor que ese no ya existe, es decir, a ese ser humano, ya no hablemos del emprendedor, que el no ya lo tiene, que entonces lo único que le queda potencialmente es buscar un sí. Y que para encontrar ese sí, pues hay que hacer acciones, es decir, entre este miedo que me bloquea, que me da un no que ya tengo y un sí potencial, lo que quedan son acciones. Y esas acciones son entrenamientos que nos van haciendo mucho más fuertes y mucho más fuertes, poco a poco, y que nos habilitan para poder preguntar, solicitar y llegar a un resultado de forma más óptima, es decir, a un sí. Pero yo estoy de acuerdo con el profe Matosas. A ver, ¿quién toma la palabra sobre lo que hemos discutido ahorita? ¿Cómo empezarían ustedes a interiorizar estos 3 elementos, o al menos 3 elementos que salieron a la luz, ¿no? Otra vez los menciono, la capacidad de entender, cuestionar al emprendedor que tenemos enfrente, la necesidad de generar autodisciplina, yo diría también buscar la autodeterminación de la automotivación del emprendedor y cómo ayudarle a vencer sus miedos. Los escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Marcial Cid, desde el mismísimo puerto de Veracruz también. Hola, Marcial. Bastante interesantes sus comentarios y hay algunas cosas que a mí me gustaría aportar.
Rescato la primera tuya, Fabián. Estamos tratando con seres humanos, pensantes, autónomos. Acabas de comentar hace un momento la palabra rechazar. Yo la quitaba de mi vocabulario y empezaba a cuestionar, como dijo el profe, ¿cómo hacemos para lograr y hacer personas pensantes? Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilicemos. ¿Cómo llegar a un sí con un ciclo de acciones? Le mencionas rechazo y luego le mencionas acciones para el sí. Ya lo pones a pensar de manera negativa. Te digo esto porque somos seres humanos. Quiero ampliar un poco el concepto de autodisciplina. Se me hace que lo podría yo dejar en la siguiente palabra: autodesarrollo. La persona que busque el autodesarrollo logrará los emprendimientos impensables, porque va a estar pensando y nutriéndose cada día. No va a estar esperando a preguntar, va a cuestionar lo que debería hacer los profesores, como bien lo han comentado ahorita. El autodesarrollo es la base del coaching. Tenemos que hacerlos pensar. Y el resultado final, fíjate qué sencillo lo pongo. Vamos a generar la mejor versión de esa persona. Vamos a generar el mejor nivel de utilización de hormonas de esa persona, por decirlo de alguna manera. Cuando él encuentre su mejor versión, no va a haber quien lo detenga. Hago este pequeño resumen de todos los comentarios, de los miedos, del coaching, de la diferenciación del mentoring y demás, porque el desarrollo organizacional lo tenemos en pañales. ¿Por qué? Porque les queremos decir por dónde. Tenemos que hacerlos pensar, como en repetidas ocasiones lo ha reiterado el profe Matosas. No les debemos de dar las respuestas. Ellos la tienen que buscar. Y de ahí la palabra que a lo mejor no encontraste para buscar su mejor posición en el campo de fútbol o las empresas o en el negocio, se llama logremos que encuentre su vocación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando se apasione con lo que haga. El resultado se dará por sí solo cuando las cosas las hagas con pasión. Eso es lo que quería yo aportar en estos momentos. Yo soy muy concreto, muy objetivo, y siempre busco las palabras para que se queden en la mente de las personas y diga, ese güey tiene razón, y lleguen al espejo y digan, a ese güey que estoy viendo es capaz de eso y más. Con eso concluyo, Fabián, y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias por esta participación. Fíjate que es muy interesante lo que tú estás mencionando y aquí escribí algo que después lo entendí, porque digo, cuando hablamos se me pasa que luego digo palabras que no es exactamente lo que quería yo decir. Primero mencionaste, ¿no? Cómo generar la mejor persona, ¿no? Que tenemos enfrente. Y el cómo generarme, la palabra generar, ese verbo me zumbó en los oídos, pero después lo llevaste más bien a decir cómo ayudarlo a encontrar esa persona. Y eso me encantó, porque creo que es más lo segundo que lo primero, ¿no? A mí, personalmente, nunca me ha gustado ni verme como un coach ni como un mentor. Y ahí voy a entrar ya con una visión personal, no documentada, de lo que yo veo como coach y como mentor. Primero, por haber jugado otros deportes, para mí un coach siempre me dio técnica en base a un objetivo específico. Entonces, cuando yo jugaba fútbol americano, mi coach de equipo tenía en mente el ganar el campeonato y mi coach de la ofensiva, yo era receptor, era poder anotar en un encuentro, ¿no? En base al enemigo que teníamos o al rival que teníamos enfrente. Y siempre me dio técnicas de cómo capturar el balón, cómo correr, cómo hacer un stop and go, cómo hacer las lecturas, cómo posicionar los pies, etcétera. Pero no siempre esa persona me inspiraba, pero me enseñó técnicamente muchas cosas. Para mí eso es un coach. Para mí un coach es alguien que técnicamente es fuerte y que técnicamente me va a llevar a algo
que yo tengo que dominar y qué es necesario para poder ejecutar o llevar a cabo la profesión o el oficio o el objetivo en el cual me encuentro o quiero realizar. Un mentor para mí es más como precisamente una persona que sin darme una técnica, en base a llevarme a autopreguntarme o en base simplemente en hacer que yo hable, hace que yo encuentre respuestas. Que pocas veces me dijo, este es el camino correcto o esta es la técnica, sino que simplemente tiene ese gran toque casi de divinidad, pero más bien de experiencia, para hacernos encontrar la respuesta por nosotros mismos. Entonces esto me lleva a que a veces en mi papel podría yo jugar el rol de mentor y a veces puedo jugar el rol de coach. Por ejemplo, en emprendimiento yo me definiría como un coach en la concepción de los modelos de negocio, porque conozco la técnica, porque conozco el método, porque fui entrenado en eso y porque sé cómo enseñarlo, poderlo transmitir y donde sí estoy completamente de acuerdo, hacer que las personas se pregunten para que ellos puedan diseñarlo, pero les enseño el método. Donde yo me defino como un mentor, si es que podría abusivamente hacerlo, es en las primeras fases del emprendimiento. Cuando tenemos a esa persona enfrente de nosotros que está seguro que va a conquistar la luna y la va a conquistar, pero que entonces yo no le puedo decir que yo pienso que tal vez no es la luna, que es Júpiter. Y tal vez yo no le puedo decir que, pues sí, es la luna, pero te falta todavía el traje de astronauta. Entonces yo tengo que lograr, sin decirle, es que es más lo que yo pienso que tú puedes hacer, y también sin decirle, es que yo pienso que tienes que prepararte todavía más. Tengo que lograr que él encuentre ese yo, que fue lo que me gustó ahorita, encontrar esa persona que él es en ese momento de arranque del emprendedor. Y muchas veces con las personas que he coachado acaban haciendo un proyecto completamente diferente al que tenían en la cabeza. Porque a donde los llevo es a encontrar su verdadero yo. Y eso es bien difícil porque no soy psicólogo, porque no tengo los estudios en eso. ¿Qué utilizo entonces? Utilizo mi corta y pobre experiencia de vida. ¿Qué utilizo entonces? Utilizo mis valores relativos, porque mis valores no son buenos ni absolutos, simplemente son relativos. ¿Y qué utilizo entonces? Utilizo lo que otros me han dejado en mí, que es el cuestionarse. Y entonces yo podría seguir coacheando a un emprendedor en fase naciente, en fase de lanzamiento de empresa, y puedo también coachar empresarios en diseño y reinvención de modelos de negocios y propuestas de valor. Pero no creo estar tan seguro que yo pueda mentorear o pueda llevar a este nivel de reflexión a todas las personas en todos los niveles. Entonces, yo defino mucho lo que vamos a hacer o lo que van a hacer como el médico generalista y los médicos especialistas. Entre nosotros hay quienes son médicos especialistas y hay quienes son médicos generalistas. Yo soy un generalista. Soy capaz de hacer que la persona se dé cuenta por él mismo, por ella misma, que tiene que hacer un cambio. Pero no porque yo se lo pido, porque él lo tiene que encontrar. Y eso es muy difícil. Pero una vez que lo logro, o que la persona llega a ese objetivo, tengo que retirarme y tengo que dárselo a alguien que es especialista, porque si no yo ya no sirvo de mucho. Para mí, no sé si fui claro, ahí es donde sitúo en emprendimiento la diferencia entre coacheo y mentorado. Seguimos con micrófonos y por ahí nos marcan el tiempo para que no nos perdamos. Sí, Sí, justo buenas es lo tardes, que... Fabián. Sí. Perdón.
está hablando? Eh, Quisiera compartir Profe. una experiencia un poco, si escuchan. Sí, Gabriel, sí. Mi nombre es Gabriel Oliveras Baxing y quisiera compartir con ustedes una experiencia de vida que es un poco diferente a lo que ustedes platican, ¿no? Que es interesante, importante para mí. Pero también en la vida de emprendimiento podemos encontrar seres humanos que sin platicar con ellos, que sin convivir con ellos, transmiten una experiencia de vida que a mí me puede servir para proponer la mía, para construir la mía de alguna manera a mi alcance, como soy, como pueda. Y eso se da con algo que se llama curiosidad a través de la observación. Esa es la experiencia que yo tengo durante muchos años que me ayudó a hacer un emprendimiento, ¿sí? Que me tiene como persona satisfecha de haber logrado y de estar aquí ante ustedes compartiendo una oportunidad diferente a lo que ustedes proponen. Entonces, para todos los jóvenes, para personas que quieran emprender en lo que quieran, simplemente háganlo desde donde están, como puedan, y en el camino encontrarán a alguien o algo que los apoye. Hay un escritor español que esto lo dice de manera diferente. Alex Rubira dice: aviéntate al vacío, en el camino encontrarás el cómo. Y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Creo que es importante lo que estás mencionando. Y eso en términos de emprendimiento se le llama generar tracción. En términos ya completamente de la jerga del emprendimiento, se llama tracción emprendedora, ¿no? Y la única, porque la tracción es como las llantas, ¿no? O sea, el agarre, ¿no? Y la única forma de avanzar en el camino emprendedor es eso, es generar pequeños movimientos que dan tracción. Pero pues hay que mover la rueda, que es lo que Gabriel nos está tratando de decir. O sea, hay que mover la rueda para que esa rueda empiece a girar y empiece a generar movimientos de tracción. Y la tracción se va generando en base a las acciones que vamos haciendo. En este caso, los emprendedores tienen que ponerse en movimiento. Los emprendedores tienen que salir de las incubadoras. Los emprendedores tienen que salir al terreno. Tienen que exponerse. Tienen que jugar la pelota. Y efectivamente, tienen que encontrar también a sus propios referentes, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ahí, ahora me voy a ir a la técnica, si ustedes me lo permiten. Van a Sí, Gabriel, dale, Solamente Gabriel, te dale. quiero compartir, Fabián, Sí, ¿sí? sí, Gabriel. Que independientemente de todas las técnicas que tú puedas encontrar, hay algo que se llama energía que cada ser humano tiene y es diferente, ¿eh? Es por ello que no todos logramos lo mismo. Somos diferentes, tenemos alcance diferente y la palabra que yo creo que hay que aceptar es aceptar, ¿sí? Aceptar dónde estoy, cómo estoy y hasta dónde puedo llegar. Porque también hay mensajes que nos dicen que esto va al infinito y más allá. Eso no es cierto. De acuerdo a mi experiencia, eso no es cierto. Tenemos energías y esto tiene un tiempo de caducidad. Entonces, valoremos dónde estamos, valoremos para lo que podemos apoyar, para lo que podemos lograr y cuidémonos, como bien lo dijeron ustedes, y agradezco al profe Matosa, con autodisciplina. Y eso se entrena y se entrena diario, ¿sí? Y entonces podremos convivir con el miedo y encontrar el entusiasmo por lo que uno hace. Entusiasmo que viene del griego, ¿sí? Inmerso en lo divino. Gracias, Fabián. No, gracias, Gabriel. Gracias por el comentario, es muy enriquecedor y eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando en esta primera charla de apertura de este grupo de mentores es poder intercambiar estos puntos de vista de hacia dónde podemos en algún momento llevar
a la gente que Fabián, vamos a tener enfrente de nosotros. ¿Qué piensan los jóvenes o las jóvenes? A ver, no hablan las jóvenes, ¿qué hablen los jóvenes? Hola, hola, ¿cómo están? Soy Salomé Pérez Prieto, saludo con afecto y mando un abrazo a todos los que tengo el gusto de conocer y a todas también, mis compañeras que tengo el gusto de conocer también. Un orgullo, maestro Matosas. Ayer estaba yo viendo el partido de Atlas contra Monterrey y justamente salió su nombre por ahí cuando estaban haciendo unos nombres, mencionando a distinguidos jugadores. Y yo dije, ¡hey, qué honor! Yo está con nosotros en Veracruz, sí, aplaudía yo. Ese es mi coach. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, es un gusto saludarles y pues yo rescato la importancia de la inspiración, del dejar de pensar en el tener por el querer, ¿no? E incluso hemos sido como educados tristemente a que incluso yo les digo a mis estudiantes, cuando hablamos de trabajar, el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes ya tiene un trabajo de medio tiempo? ¿No? ¿Quién está buscando ya aprender, aunque sea sacar copias? Eso ya es algo que te da una ventaja competitiva frente a otros que ni siquiera saben eso. Nos hemos educado desde pequeños a que, ay, pobrecito, trabaja y estudia, ¿no? Entonces, no, todo lo contrario, qué bendición es esta oportunidad de aprender, de tejer más redes para conocer a otras personas, para hacer alianzas, para tener unas bases y fundamentos. Yo la verdad rescato de todo esto. Ayer incluso platicaba con un empresario ya que discutíamos acerca de precisamente la importancia sobre la disciplina y me decía, mira, yo lo único que pienso y siempre le digo a mis hijos, podrás ser muy bueno en algo y creer que tienes talento, pero a lo que sí deberíamos en lo que sí nos debemos enfocar es aquella persona que tiene conocimiento y además disciplina. Ese sí va a llevar a algo, ese sí va a tener logros. Si tenemos a alguien con disciplina pero poco conocimiento, pues bueno, logrará algunos aspectos. Si tenemos a alguien que se da de, ay, es que yo soy muy bueno y es que a mí me sale todo bien, no necesito ya esforzarme más, pues ahí quedará en la media. Pero aguas con los que buscan el conocimiento y tienen la disciplina para levantarse en la mañana, para tener la inspiración personal de decir, mi vida vale y la vida vale la pena vivirla para hacer algo por lo que quiero. Entonces, a mí un reto como mujer siempre ha sido este mensaje que me habían dado de la mejor mamá es la que no es indispensable, ¿no? Siempre queremos estar ahí, protegiendo, y en este caso, pues a los emprendedores, ¿no? Serían los bebés que les falta esta oportunidad de tener el conocimiento y la experiencia de quienes lo tienen, como en tu caso, Fabián, y esto enfocarnos a darles estas herramientas para poder sentirse seguros, porque como niños chiquitos en esta materia son como indefensos, ¿no? Y fuimos criados precisamente como para creer que no podíamos, que no sabíamos, a tener miedo, cuando tenemos que tener este cambio de chip. Y yo creo que la pandemia nos dio esta oportunidad para volver a empezar, como hacer un restart, ¿no? Como para cuando no funciona un aparato y le damos ya no a la mexicana con el golpe, ¿no? Sino que volvemos a encender y a ver, hazle un refresh y poder entonces sembrar esta semilla que inspire, que haga que esto que los emprendedores y las emprendedoras traen en el corazón y traen en sus habilidades a veces naturales, se potencialicen con esto que nosotros necesitamos ser inspiración, sembrar este cambio del quiero hacer por el tengo que hacer. Y bueno, pues les agradezco la oportunidad de la palabra y de poder estar aquí con ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Salomé, maestro Matosas, estuvimos precisamente con usted ahí en la radio, ¿sí? Salomé, maravillosa intervención, Salomé. Dijiste algo, qué fantástico. No les estamos dando a nuestros hijos las herramientas que necesitan para sentirse seguros. Seguimos sobreprotegiendo.
¿Cómo vamos a tener así gente emprendedora? Fantástico, Salomé, qué bien que hablaste. Eres una líder. Ah, gracias, doctor, muy amable. Tengo la oportunidad de poder coincidir con ustedes, que desde los cuales también aprendo mucho. Gracias, Salomé. Reitero lo importante que dijo Salomé. Los padres hemos cometido un gran dolor, un gran error en la vida. Hemos quitado el dolor de la vida del hijo. No queremos que enfrente problemas, desafíos y dificultades. Entonces, ¿cómo aprende? ¿Cómo lo capacitamos para lo único que le va a pedir la vida, que es valerse por sí mismo? Andrés. Sí, gracias. Gracias, profe Matosas, y gracias, profe Fabián, y gracias a todos los que, a la maestra Salomé y a todos los que han compartido de manera breve y no tan breve, por estar aquí el día de hoy. La verdad es que yo creo que aquí nos podemos clavar en este tema por horas y horas, pero la verdad es que quisiera tratar de mantenernos en el tiempo, que nos habíamos dado. Y yo creo que hasta eso, como quedarnos ahí con la espinita de, oye, pues vamos a seguirnos viendo quizá una vez al mes para seguir trabajando con estos temas, para seguir aprendiendo los unos de los otros. Hoy Fabián y el profe Matosas y quizá hablaron un poco más, pero hay muchísimo talento aquí en todos y cada uno de los demás mentores que quizá hoy no pudieron compartir tanto o no se dio, pero quizá en otro momento ellos van a dar otra sesión o otro punto de vista. Entonces, me gustaría compartir dos cosas, algo para cerrar. Fabián, estás hablando, pero tienes Sí, si me permites, antes del cierre, quiero nada más cerrar con algo que escribí, Andrés, que tenía preparado, que creo que es importante. Si me lo permites, ¿puedo? Mira, es que al inicio se hizo la pregunta de por qué el estudiante hoy es y los emprendedores son menos curiosos, bla, 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 eso, ¿no? Yo lo que dije es que creo que los que a veces no habíamos evolucionado éramos los docentes o los coaches o los mentores, ¿no? Y algo con lo que yo creo que personalmente tengo mucho cuidado es con las afirmaciones, y escuché muchas hoy, ¿sí? El ser muy categórico en muchas cosas, es esto, es esto, es esto, es esto, eso es lo que en mi punto de vista a veces nos traiciona. Eh, Como acompañador, procuro no ser categórico, porque sobre todo a la velocidad que va hoy la vida y a la forma en que se generan nuevas cosas, nueva tecnología, nuevos conocimientos, ahorita estoy hablando y mañana ya no tengo mucha legitimidad o ya no tengo mucho conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, trato de no ser muy categórico, es algo que me gustaría simplemente dejar ahí. Creo que es importante desde mi perspectiva no serlo en el acompañamiento. La segunda que quería yo es compartirles, porque creo que por ahí vamos, y con esto quiero cerrar mi participación, la cual agradezco mucho. Miren, hice la traducción muy rápida en Google. Entonces, este es un correo que yo recibí de un estudiante mío, no es una emprendedora, es un estudiante que estudió emprendimiento conmigo. Dice, lo voy a leer, lo pueden ustedes leer, pero lo voy a mencionar. Dice, buenas noches, señor Moreno, me llamo Isabel Reves, soy su antiguo estudiante de HC Montreal. Espero que todo bien vaya bien para ti. Tomé su curso de introducción al emprendimiento en 2017 durante mi licenciatura. No sé si recuerda esto, pero le conté mi sueño. Fíjense, le conté mi sueño. Y si tuviéramos más tiempo, les podría decir cómo llegó ese le conté. Y es ahí donde haría yo mucho clic con los dos profes que tengo enfrente de mí, que me encantó escucharlos. Le conté mi sueño de ir a medicina y me dejó, la traducción es literal, perdón, pero debería decir, y usted me dejó hacer mi trabajo final sobre el proceso de ingreso a la carrera de medicina, en lugar de hacerlo sobre el mismo tema que el resto de la clase. Simplemente le escribo para hacerle saber que que estoy al final de mi licenciatura no, que al final de mi licenciatura en HC Montreal, la licenciatura en Administración de Empresas, fui aceptada en medicina en la Universidad McGill y ahora estoy por terminar mi doctorado en mayo próximo. Quiero darle las gracias enormemente por aceptar que hubiera desviado las reglas
y sobre todo por animarme a través del curso. Y subrayé algo muy importante. Dice, me encantó su método de enseñanza. Para mí, aquí en el método de enseñanza, jugué el rol de coach. Pero después dice, y lo que hiciste por mí, y aclaro antes de leerlo así, que yo no pensaba hacer nada por ella, simplemente la llevé a que se cuestionara y a que encontrara su camino. Ahí jugué el rol de mentor. Cuando recibimos esto, como decimos en inglés, job is done, y es una gran bendición. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Fabián, por compartir y por todos tus aprendizajes y perspectivas y lo más padre, la conversación que se detonó a partir de las ideas que ibas diciendo y cómo se fue complementando con las diferentes perspectivas de las diferentes personas que fueron participando, el profe Axin, el profe Marcial, el profe Acosta, la maestra Salomé y yo, claro que el profe Matosas. Y te lo juro que no lo quiero alargar mucho, solamente quiero decir tres cosas. La primera que nada, más allá de muchas gracias por su tiempo y por su atención y por estar aquí y querer aportar para apoyar a más emprendedores sociales y ambientales en México y Latinoamérica y luego quizá más lejos. Les dejé por ahí unos links donde van a ver que ya nuestra página de internet ya estamos poniendo, pueden ver la parte de la comunidad de mentores y ahí vamos a poner a todos y cada uno de ustedes. Vamos a poner sus biografías y su LinkedIn y sus links de demás para que los puedan vincular y demás. Los que están aquí son los que ya llenaron el link de registro o los que nos ayudaron a organizar. Si no están aquí todavía, porfa, llenen el link de registro para que lo consigan. Y esta va a ser la versión pública. Entonces, cuando le den clic, van a poder ver su historial y su... También va a haber uno más privado, que es que es un Padlet nuestro. Básicamente es un board, como un, no sé, un board, sí. Donde van a estar todos y vamos a estar nuestra información de contacto y nuestra información de nuestra especialización y demás, donde cada uno de ustedes pueda ver quién más está y dónde está, qué está haciendo y para qué es bueno. Y fácilmente puede ser como un directorio y ustedes puedan contactar a los demás de manera rápida y fácil para que se puedan seguir generando estas redes de contacto, como decía la maestra. Todavía le falta la información, lo vamos a tener en estos. Entonces sí, porfa, si pueden rellenar su hoja de registro, se va a hacer. Entonces también estoy haciendo ahí una pequeña encuesta, se la pueden llenar ahí rápido, donde pongan ahí, solo es una pregunta, para decir qué día es mejor para hacer la reunión mensual donde podamos compartir otras mejores prácticas o otros temas relevantes para la comunidad o hacer otras actividades porque no queremos que solamente digas, bueno, ustedes están invirtiendo tiempo y esfuerzo para apoyar a los jóvenes, pero también nutrir esta comunidad de mentores para hacer colaboraciones horizontales y agregar valor entre nosotros, entre ustedes, y que también saquen valor y proyectos y negocios y otras cosas que nazcan de esto. Que no solamente se queda, bueno, pues estoy apoyando emprendedores jóvenes, que no tiene nada mal, pero pues qué mejor que hacer algo como más intencional. Pues no sé si le salió ahí el poll, pero básicamente es para ver qué día es mejor para ustedes. Obviamente planearlo con un mes de anticipación y obviamente también pues sí, organizarnos para ver si por alguna situación, pues las cosas habría que cambiarlos, modificarlas. Pues, la intención es hacerle una comunidad que sea algo descentralizado y que se tomen las decisiones pues, como democráticamente. Entonces sí. Y lo último, que también, no sé si me pueden dar otra. No sé si les aparece también, pero es la primera vez que hago un poll por aquí. Ya Ah, voté. y también dice Fabiana, ahí puso su información de contacto por si lo quieren tener de una vez. Y entonces Rosy se tuvo que ir. Ella es una de nuestras patronas fundadoras y nos mandó un mensajito por Messenger, digo, por WhatsApp y se los quiero leer. Me pidió que se los compartiera, ¿no? Entonces dije, te puedo mandar mi mensaje aquí y lo lees luego y lo compartes al final. Por favor. A todos los mentores de beneficio global nos queda un gran compromiso que lleva muchísimas metas que lograr en este camino de acompañamiento a los jóvenes. Los proyectos que vivimos al principio de esta presentación tienen mucho sentido y con una buena planeación. Será mucho más fácil focalizar las acciones de liderazgo que buscamos impulsar.
Un aplauso para los que queremos hacer una diferencia por México y gracias Andrés por encender la chispa de esta plataforma y un abrazo a todos. Disculpa por... Y también yo también quisiera agradecer a Fabián porque él también nos puso la chispa de agarrar y profesionalizar esta comunidad y hacerla como más intencional y demás. Entonces, de una u otra manera, si no fuera por él, no estaríamos aquí. Pero también, si no fuera por cada uno de ustedes que está aportando tiempo e intención, tampoco estaríamos aquí. Entonces, yo creo que pues sí, sería muy bueno que poco a poco empezáramos a generar realmente una comunidad. Ahorita se llama comunidad, pero no lo es todavía. Y se va a formar con alrededor de nosotros, estando ahí para nosotros y para los emprendedores y seguir en contacto y seguir en colaboración, seguir en apoyo. Entonces, poco a poco se va a formalizar esa comunidad, va a agarrar más raíces y va a agarrar más tierra y va a generar más nutrientes y más frutas para todos, ¿no? Entonces, pues sí, tratando de respetar la puntualidad y disculpándome por haberme pasado 7 minutos porque sé que ya tienen otras cosas que hacer. En Montreal ya son casi las 10 de la noche, en Ecuador también ya es tarde, y pues seguro tienen familias y tienen otras cosas que hacer. Entonces sí, para mí la puntualidad es como súper importante. Entonces disculpen, no, me extendí un poco más de lo que quedó, pero sí, quería ahí nada más por dejar las cosas como claro. Tenemos ahí un par de mensajitos. Sí, gracias a todos y a todas por estar aquí. Y sí me atrevería quizá a decirles si quieren decir como una palabra o dos de las que se llevan el día de hoy, ya para cerrar, y nos vamos a hacer nuestras cosas. No sé, profe Acosta, o alguien que nos quiera empezar y para darle fluidez a esto. Pues en una sola palabra, interesante. Gracias. ¿Quién más? Interesante. Bueno, por acá, por mi parte, siento que fuerza de voluntad, control, distancia, paciencia es lo que nos va a permitir alcanzar los objetivos y apoyar a los chicos en sus proyectos de emprendimiento. Gracias. Una sola palabra, cultivar. Gracias. Ana, levantaste la mano. Gratitud. ¿Quién falta? Inspiración. Agradecido con ustedes de haberme permitido estar aquí, de poder aprender de ustedes. Creo que voy a decir algo que siempre le digo a mis alumnos. Hoy aprendí tanto como tantas personas tengo enfrente. Agradecido. Igualmente, gracias. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y gracias a todos por el interés mostrado en seguir aprendiendo. Hasta pronto. Gracias, Ale, Jukari, Lalo. No sé si quieran decir algo. En una palabra, yo creo que diría motivación y curiosidad también. Bueno, fueron dos, pero son dos palabras que me llevo mucho en esta plática. Gracias. Ale, y pues vamos a tomar una foto grupal y ya nos vamos, ¿va? Entonces, a la de tres. Una, dos, tres. Muchas gracias, mucho agradecimiento. Ale, nos vemos. Gracias por estar aquí. Chao. Grande, mi amor. Jukari, ¿puedes detener la grabación?